la pantalla. Ahora compartir la pantalla. Muy bien, hermanos. Creo que la pantalla tiene que estar empezando a compartirse. Ahí me dicen si pueden verla. Sí, miramos, hermano. Gracias. Muy bien, qué bien. Así que buenas noches a todos. Mucho gusto Amén. en poder tener esta oportunidad de hablar con ustedes y presentar un tema que es, diría yo, es muy importante para todos en el mundo, no solamente para nosotros los que ya hemos obedecido, sino que también es un recordatorio de que el esfuerzo que Cristo empezó y los apóstoles continuaron aún sigue vigente y aún sigue dando los frutos de ese esfuerzo y sacrificio que Cristo dejó en la cruz y demostrándole con su resurrección a los discípulos. Ahora ellos fueron encargados en primeramente de mantener de ser testigos de ese evento tan maravilloso que fue la resurrección y la promesa de vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estar viendo este tema, que el texto base va a estar viéndose de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Ya creo que muchos nos hemos prácticamente memorizado este pasaje de tanto revisarlo y, y aprenderlo. Esta noche vamos a tratar de encontrar una manera de recordar y una vez también de animarnos a seguir luchando para continuar con el esfuerzo que los apóstoles empezaron. Y vamos a estar viendo también de que ese esfuerzo, esa misión y ese mandato no fue dado solamente a los apóstoles. Jesús nos encomienda a ser discípulos en todas las naciones. Jesús no solamente se lo está dando a entender a los apóstoles y ellos casualmente lo llevaron um, a su cabo de completar esa misión, que ahora tenemos la oportunidad de verlo en las Escrituras, sino que también fueron testigos y ese pasar de ser testigos los llevó también a convertir a muchas personas a través del mundo. También vamos a estar viendo de que nuestro objetivo, ahora que nosotros somos parte de la iglesia, como servidores de Cristo, nuestro objetivo también debe ser y será comprender, aplicar y vivir la gran comisión lo más que podamos en este mundo, mientras tengamos vida. Todos los textos bíblicos que vamos a estar viendo hoy va a estar en la versión de la Reina Valera Gómez para referencia de estar usando una sola versión. Al final les vamos a compartir también algunos recursos que utilizamos en una forma cotidiana para buscar, aprender y tener referencias en cuanto se escriba, en cuanto se hagan estudios bíblicos o leer lecturas y buscar referencias. También lo vamos a compartir. Tuve la oportunidad también de dar un sermón la semana pasada para los hermanos en Mount Pleasant y también compartí esos mismos recursos, así que algunos de los hermanos va a ver los mismos recursos que presenté aquella vez. Así que vamos a estar viendo la Gran Comisión, como mencionamos, pero nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es la Gran Comisión? O algunos pueden preguntarse qué significa o qué es la Gran Comisión. Podemos verlo en el texto base que dijimos en Mateo 28, versículos 18 al 20, que Jesús, para el contexto de este pasaje, vemos de que Jesús ya había resucitado y se había manifestado vivo a todos sus discípulos por muchos días. Y esta comisión Jesús se las encarga a sus discípulos antes de ascender al Padre. Así que Jesús, en el versículo 18 vemos, y Jesús vino y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este es uno de los pasajes en que es la última instrucción como miembro físico, como se manifestó Jesús a sus discípulos, antes de ascender al Padre, como mencionamos. Obviamente, aquí Jesús está encargándoles a todos sus discípulos, los más cercanos, a los 11, entonces en este caso, que estaban con él, de que continuaran la misión de propagar el mensaje de salvación y sobre todo enseñándoles que guarden todas las cosas que aprendieron durante el ministerio de Cristo. Aquí podemos ver de que Jesús hace un mandato con autoridad y promesa, que no solamente Jesús les va a dar las herramientas a los apóstoles para que se recuerden y para que confirmen lo que hablan, no solamente en sus enseñanzas, sino también con el cumplimiento de muchas señales y milagros que los apóstoles también hacían en confirmación de la predicación y la enseñanza que daban. Y la promesa que Cristo les dio es que Él iba a estar con todos los que creyeran hasta el fin del mundo. Así que vamos a estar viendo básicamente 4 componentes que vamos a estar analizando esta noche, 4 componentes de la Gran Comisión, usando el texto de Mateo 28. La primera componente que queremos ver es ir por todo el mundo. Cristo instruye específicamente que vayamos a todo el mundo a predicar, a enseñar las cosas, los milagros, todos los mandatos que Cristo dejó en su ministerio. Obviamente, cada uno de estos puntos vamos a estarlo expandiendo más y tenemos también otros pasajes de referencia para dar más contexto y más ilustración de cómo la Gran Comisión se complementa y se confirma con los hechos que los apóstoles siguieron después de la resurrección de Cristo. El segundo punto es hacer discípulos a todas las naciones. Esta es una de las enseñanzas que Cristo les dejó durante su ministerio a los más cercanos de sus discípulos, de sus apóstoles. Pero los apóstoles, asimismo, como vieron y aprendieron de Cristo, implementaron esas mismas enseñanzas y modos de andar, modos de hablar, de comportarse, que incluso los eruditos de aquel tiempo se daban cuenta de que ellos, a pesar de no ser educados, a pesar de no recibir instrucción formal, tenían el comportamiento, tenían la forma de hablar y el conocimiento que solamente un poder divino podía habérselos dado. Así que, así como los apóstoles siguieron, los discípulos siguieron esas enseñanzas de Cristo, nosotros tenemos esa responsabilidad también. Vamos a expandir también de que es necesario bautizar a quienes escuchan y creen el Evangelio. Ese es otro de los mandatos que Cristo especifica en el Mateo 28 que acabamos de leer. Y vemos de que hay muchas circunstancias de que el bautismo es necesario, parte necesaria e importante de cómo poder ser parte de la iglesia, así como también el confirmar el ser partícipes de forma simbólica en la muerte, la resurrección de Cristo para convertirse en una criatura nueva, como lo podemos ver en Romanos 6. También vamos a aprender la cuarta parte de las componentes de la Gran Comisión es enseñar a obedecer. Obviamente, los apóstoles aprendieron y comunicaron las enseñanzas que Cristo les enseñó de manera verbal, porque ellos fueron los primeros testigos en testificar, en aprender, en ver y en convivir con Cristo diariamente mientras estuvo su ministerio. Ese tipo de enseñanza los apóstoles lo continuaron por muchos años. Al ver que los apóstoles empezaron a desaparecer, a ser mártires o a fallecer, esas enseñanzas fueron lentamente traspasadas de manera escrita. Así las iglesias, las nuevas iglesias que se formaban, podrían continuar con esas mismas prácticas. Y podemos ver muchos ejemplos. Pablo es uno de los apóstoles que nos enseña mucho más de cómo los apóstoles enseñaron o tenían las enseñanzas básicas
de cómo seguir los mandatos y obedecer los mandamientos que Cristo dejó, utilizando la referencia de los testigos que Pablo interactuó en aquel entonces, así como también la experiencia que ya Pablo tenía de haber aprendido de las escrituras del Antiguo Testamento o del Torá en ese entonces. Así que vamos a estar viendo estos 4 componentes y vamos a desplegar, a expandir en cada uno de ellos para dar mayor contexto. Entonces vimos de que la Gran Comisión implica que debemos, o los apóstoles debían, ir por todo el mundo a predicar. Esta comisión, esta misión, ¿quién se la dio entonces? Fue Cristo directamente, verbalmente, Cristo resucitado se lo da a los apóstoles. Pero obviamente los apóstoles no simplemente cumplieron con ese mandato, sino que también se lo transmitieron a otros que continuaran haciendo lo mismo que Cristo les enseñó, que siguieran el ejemplo que Cristo les dejó, siendo también discípulos y servidores de Cristo. Así que, ¿quién se les dio la misión? No solamente vemos de que hoy en día aplica solamente a los apóstoles, sino a todos aquellos que deseen y a todos aquellos que crean ser seguidores de Cristo. Obviamente, para ser un discípulo, para ser un apóstol o mensajero, se debe conocer acerca del maestro, se debe conocer qué fue lo que enseñó, sus enseñanzas, se debe saber cómo se comportó, debe saber cómo habló para poder practicar y hacer las mismas enseñanzas, las mismas características que Cristo tenía en aquel entonces. Obviamente, Marcos 16:15 nos dice claramente que Cristo les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Podemos ver de que también se confirma en Marcos cómo Cristo les deja esa instrucción directamente a los apóstoles de predicar el evangelio. Y obviamente el evangelio son esas buenas nuevas que Cristo confirmó a través de la resurrección, la promesa de vida eterna a través de él, a través de la confirmación de ser bautizado para poder pasar el mismo simbolismo de que como Cristo padeció en la cruz. También podemos ver de que todos los que son llamados a obedecer, a cumplir las enseñanzas de Cristo, aquellos que en verdad recapacitan y se sienten arrepentidos de su vida anterior, quieren convertir su vida, quieren hacer lo mejor para agradar a Dios y para tener esa esperanza de vida eterna, estos individuos son llamados y serán identificados a través de cómo hacer los mismos procesos en que Cristo mandó a los discípulos a que fueran parte del evangelio y que parte de la iglesia y que comprendieran cuál era el evangelio. El segundo punto que vamos a estar viendo es acerca de hacer discípulos. Si nos podemos saber, haciendo discípulos no fueron solamente los 12 o los 11 que quedaron, sin contar a Judas Iscariotes al principio, sino que Cristo utilizó otras herramientas para poder reclutar otros individuos, otros miembros que podrían ayudar a servir en la misma causa. El ejemplo que estoy pensando y que tal vez ustedes también estén pensando es en Pablo. Podemos ver de que Pablo, a pesar de su condición de perseguir a la iglesia y ser partícipe de incluso el asesinato de uno de los seguidores de Cristo a través de Esteban, que lo apedrearon, fue uno de los eventos que Pablo recordaba en una de sus cartas. Recordaba que él fue uno de los más, diría yo, los más sin la capacidad de poder ser reconocido como apóstoles por haber perseguido a la iglesia, sino que Pablo también recapacitó y fue una de las herramientas más importantes del Nuevo Testamento, de la confirmación del Nuevo Testamento y cómo las enseñanzas se propagaron a través de los gentiles. Así que en el segundo punto podemos ver de que por qué obedecer la comisión, por qué es que
es necesario obedecer la comisión. Para poder propagar las buenas nuevas, se requieren mensajeros, se requieren discípulos, se requieren aquellos que practican las mismas enseñanzas que fueron establecidas con el ministerio de Cristo. Por esa razón, todos aquellos que escuchen y realmente escuchen la misión y el objetivo de qué significa obedecer, es la clave de poder encontrar nuevos discípulos, nuevos prospectos y candidatos que puedan servir el propagar el mensaje. Hermanos, estamos en esta plataforma que es tan conveniente para propagar el mensaje a través del mundo entero. A través de esta plataforma tenemos más de 5 países conectados al mismo tiempo y podemos ver de que la efectividad del evangelio se propaga a través de las naciones mucho más rápido. Comparando con Pablo, que tuvo que hacer sus jornadas misioneras, tomaba meses, años incluso para poder dedicar el tiempo necesario para enseñar, vivir y demostrar y obedecer el mandato de Cristo. Podemos ver de que la comisión que Cristo estableció y que debe ser obedecida puede ser dada por la autoridad de Cristo. Cristo tenía la autoridad, le fue dada la autoridad en el cielo y en la tierra para todo aquel que pudiera tener acceso a él. Obviamente, para obedecer y ser parte de esa comisión, tiene que entender, aprender las enseñanzas, bautizarse y entonces seguir compartiendo esas mismas buenas nuevas con los demás. Cristo les prometió a los apóstoles, y no solamente a ellos, a todo aquel que siga las enseñanzas, que trate de propagar la voluntad de Dios, de Cristo, a través del Evangelio. Cristo prometió también que Él estará con ellos para darle la sabiduría, las palabras, la oportunidad de establecer una buena relación y hacerle comprender la palabra de Dios de una manera adecuada. También que esta palabra, esta enseñanza, esta oportunidad de ser discípulos, de compartir de la comisión, es para todos. Todos tenemos la oportunidad y la responsabilidad de, una vez ser convertidos, de propagar, de compartir el evangelio. Uno nunca sabe, por las apariencias o por las circunstancias de la vida, uno nunca sabe si una persona que escucha, entiende y decide obedecer el evangelio puede causar muchos cambios y traer muchos más al rebaño, a la iglesia, dependiendo de cómo es esta persona es identificada. Así como Pablo, el ejemplo de Pablo, que era perseguidor de la iglesia, fue uno de los pilares principales de cómo propagó el evangelio a los gentiles. Así también uno nunca sabe cómo Dios utilice nuestra oportunidad o nuestra capacidad de abrirle las puertas a aquellos que puedan ser candidatos de ser buenos discípulos y propagar el mensaje de Cristo. Obviamente, para uno demostrar cuál es el mensaje y demostrar que en verdad es uno un discípulo o un seguidor de Cristo, uno debe demostrar con hechos, con palabra y con verdad la diferencia que nos hace ver completamente separados de cómo el mundo actúa, de cómo el mundo se comporta, de cómo el mundo hace las cosas. Es una diferencia de vida que debemos mantener. Así que en Hechos 2:42, los apóstoles, cuando hicieron la primera, como cuando Pedro hizo el primer sermón, muchos miles más de 3,000 fueron bautizados ese mismo día. Y ellos continuaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en cómo los apóstoles enseñaban de la autoridad que Cristo tuvo, y en la comunión, y en el compartir del pan, en las oraciones. Ellos compartían de manera como ellos aprendieron de Cristo directamente. Así que vemos de que la comisión está dada por autoridad de Cristo, como lo vimos en Mateo 18. Vemos también de que es por su presencia que Cristo va a estar presente y constante durante todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Lo podemos ver en Mateo 28:20. Y porque es accesible, es fácil de comprender para todos.
y fue dada para todos, como lo vemos en Romanos 10, 11 y el 12. No hay diferencia entre griego y judío o gentil y aquellos que son del Antiguo Testamento. Todos tienen libre acceso y oportunidad de comprender y ser salvos y de ser parte de ser discípulos de esta gran comisión. El tercer punto que vamos a estar viendo es acerca de bautizar quienes escuchen. Esta es una de las partes mucho más importantes de cómo muchas veces otras denominaciones, otras prácticas no enfatizan lo importante que es el bautismo como parte del plan de salvación que Dios dejó. Así como vemos en Mateo 28, en el versículo 19, o la parte más adelante del versículo 19, que por tanto ir a enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que ellos puedan entonces tener esa relación con Dios. Así que, ¿por qué es necesario el bautismo? Vamos a estar viendo que es necesario para perdón de pecados, para salvación y tener parte con Cristo, como lo vimos en Mateo 28, 19, que lo acabamos de leer. En Hechos 2, 37 al 39, eso fue el primer sermón que Pedro les hizo ver en el primer sermón de Hechos 2, 37 al 39. Pedro nos dice, y al oír esto fue después de que Pedro hizo el discurso que les hizo ver a los que estaban presentes, que fueron testigos y copartícipes de enviar a Cristo a la cruz para ser crucificado. Entonces, Hechos 2, 37 al 39 nos dice, y él al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Así que podemos ver de que Cristo cumplió en que Él iba a estar presente, que iba a dar poder y capacidad a los que recibieren el bautismo y la enseñanza de Cristo, de los apóstoles. Y aquí podemos ver también de que era necesario arrepentirse de los pecados que habían hecho para poder tener ese deseo de transformar su vida. En Romanos 6, 8 al 10 podemos ver claramente cómo Pablo nos dice de que el bautismo es una semejanza a cómo la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo fue dada, en tal simbolismo que hace ver la transformación de una nueva criatura una vez pasen por las aguas bautismales. En Romanos 6, 8 al 10 nos dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una sola vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vemos también de que el mismo proceso espiritual en como Cristo pasó en la carne a través del sufrimiento en la cruz, nosotros podemos ser partícipes de ese mismo simbolismo, de ese mismo proceso a través del bautismo, como podemos verlo en Romanos 3 al 7. Pablo nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, libre es del pecado. Así que, hermanos, podemos estar seguros
y confirmar las enseñanzas que Cristo dejó en la Gran Comisión a los apóstoles, así como también nosotros somos responsables el propagar las enseñanzas de cómo Cristo quiere atraer más almas a su rebaño, más almas para darle la oportunidad de esperanza de vida eterna. Es necesario, además del bautismo, es necesario que exista una transformación de la mente, corazón y la vida de la persona que acepta y decida seguir a Cristo. Obviamente es una decisión, es una elección individual de la persona que decida completamente entregarse y rendirse ante las enseñanzas de Cristo para practicarlas. No vamos a ser perfectos porque todos cometemos errores, todos podemos cometer errores, pero la parte importante es que Cristo ya hizo el trabajo para nosotros y Él es el mediador que hace posible que nosotros podamos tener perdón de pecados constante si completamente nos arrepentimos y decidimos continuar adelante. Esa transformación de mente, de corazón y vida lo podemos ver claramente en muchas áreas del Nuevo Testamento. Muchos fueron casualmente ejemplos que podemos ver en cuanto a ejemplos que vimos de transformación de aquellos que obedecieron. Podemos confirmar también que en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 al 22, nos dice de que a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Obviamente, el bautismo es necesario para salvación. Aquí no quiere decir que es quitando las inmundicias de la carne, como vemos en el versículo 21, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, el cual, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, estando sujetos a él, ángeles, autoridades y potestades. Pedro está confirmando completamente la instrucción que vimos en Mateo 28, que Cristo les dejó saber de que él tenía autoridad sobre el cielo, así como también en la tierra, de toda potestad, a toda autoridad que pudiera existir. Porque a través de Cristo es que existe la salvación. Segunda de Corintios 5, 14 al 17 nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya aquella persona que decidió entregarse a Cristo debe quedar en el pasado. Aquella persona de sus prácticas antiguas, aquella persona que pudo haber sido asesino, pudo haber sido engañador, pudo haber sido estafador. Si esta persona en verdad se convierte y se entrega a Cristo, no se puede ver ni reclamar a aquella persona vieja. Nosotros debemos continuar y seguir animando a aquellos para que sigan obedeciendo y entendiendo la voluntad de Cristo. Gálatas 5, 22 al 26 tenemos otra referencia al fruto del Espíritu. Así que este es uno de los resultados de cómo el obedecer, el cómo entregarse a Dios, a entregarse a Cristo, el cómo ser servidor y discípulo de Cristo nos hace transformar la vida de tal manera que el Espíritu nos hace proveer frutos evidentes con hechos, como lo vemos en Gálatas 5, 22 al 26. El último punto que vamos a estar viendo es el enseñar a obedecer. Es muy necesario que mantengamos nuestro conocimiento de la palabra, nuestro conocimiento de la verdad actualizada y listos para defenderla en cualquier momento. No solamente es la necesidad de salvar o de presentar el plan de salvación, de que obedezcan el plan de salvación, sino también es el mantenerse firme en practicar, en continuar, en cultivar la fe para poder resistir a Satanás, para resistir
al engañador, para resistir aquellas cosas, eventos o circunstancias que nos puedan dejar caer de la salvación o dejar salir de la salvación. Así que, ¿cómo podemos enseñar a obedecer? Ya tenemos las herramientas disponibles en la palabra. Podemos ver que necesitamos continuar aprendiendo de las Escrituras, aprendiendo de las enseñanzas que Cristo dejó en las Escrituras que pasó a los apóstoles. También de las enseñanzas y de las prácticas que los apóstoles dejaron que podemos leer dentro del Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 4, 6 al 11 podemos ver ese ejemplo, que las palabras de fe y de la doctrina de Cristo fueron alcanzadas a través de la confirmación de cómo Cristo los enseñó. No dejando que las personas, o no dejando creer, o dejando que uno se deje llevar de fábulas, de historias o de mitos que puedan hacer que tambalear nuestra fe. Nosotros debemos tener la capacidad, la responsabilidad y la firmeza de estudiar, escudriñar y mantener la fe firme, así como Pablo la transmitió a otros hombres que eran bien firmes en la fe. Timoteo, podemos ver, Tito fue otro, podemos ver, y muchos así fueron firmes en la fe por las enseñanzas, las prácticas y la manera de vivir que ellos tenían. En Tito 2, 11 al 15, podemos ver de que hay muchas formas en que la persona puede tener una facilidad de enseñar a otros, de proveerle la oportunidad de contribuir al evangelio, de contribuir el animar a otros, de enseñar a otros. No necesariamente tiene que ser por predicación, o la persona que se encarga de predicar o de evangelizar. Muchas maneras que uno puede también enseñar a otros, como lo vimos, de la manera de vivir, de la manera en cómo hablamos, de la manera en cómo nos comportamos. Es importante demostrar con actos, con hechos, con palabras de que nuestra transformación y nuestra dedicación es confirmada a través de las enseñanzas que hemos aprendido de Cristo. En también conocimiento de que tenemos el reconocimiento de que tenemos debilidades y tenemos que entrenar esas debilidades para resistirlas. Tener la capacidad de entrenarnos y confirmar de que estamos preparados y estamos acondicionados para ayudar a otros también a cómo enseñarles a resistir esos momentos o esas condiciones o circunstancias que le hagan difícil el tomar decisiones en su vida. En 1 Tesalonicenses 5, 8 al 11 podemos ver de que Pablo les anima a los tesalonicenses a que todo el tiempo sean sobrios, de que estén vestidos de la coraza de fe y amor, de la esperanza de salvación, como el yelmo, porque no nos da puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. Todo esto es que es posible porque Cristo ya lo hizo en la cruz y lo demostró resucitando y dándonos la seguridad de que también podemos ser resucitados como Él. En Efesios 6, 13 al 18, podemos ver de que por tanto tomad toda la armadura de Dios. Debemos estar preparados. Dice, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, así que aquellos que han recibido y obedecido el Evangelio también necesitan animarse, también necesitan recibir ese ánimo de seguir firmes en la fe, a través de oraciones, a través de perseverancia, de estar juntos, de estar continuos animándose unos con otros. También debemos recordar que cuando enseñamos a obedecer a alguien, es que el premio final, el premio que nosotros en verdad recibiremos al final, cuando nuestra vida sea terminada en este mundo, será la corona de vida eterna. Esa promesa que Cristo les dio en Mateo 28, el último versículo, podemos ver de que Cristo va a estar con todos los apóstoles y con todos aquellos que obedecieran hasta el final del mundo. Y Él será el encargado de llamarnos a su presencia en aquel lugar prometido que estaremos junto con Dios. En Primera de Corintios 9, 24 a 27 podemos ver que no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ello a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, los que obedecimos, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Pablo está mencionando esto, como yo a la aventura, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Pablo no dejó pasar ninguna oportunidad de predicar el evangelio, estando en prisión, estando en persecución, estando en abundancia, estando en escasez, estando con frío, estando con calor, estando náufrago en el mar. Él, a pesar de todas esas experiencias de vida que tuvo por el evangelio, nunca se detuvo para mostrarles, enseñarles y animarlo a otros a que siguieran el evangelio. Y por último, Filipenses 3, 12 al 16, Pablo nos dice que él prosigue con el alcanzar la promesa que Cristo les dejó, así como lo vimos en el versículo 20 de Mateo 28. Pablo proseguía al premio. Él estaba convencido que iba a recibir la corona de vida eterna. Estaba listo para recibir el pago de su ejecución. A pesar de que su vida iba a estar cortada de este mundo, él ya estaba seguro de que iba a ser dada la oportunidad de vida eterna y la corona de vida eterna. Así que el último pensamiento para esta clase, hermanos, para este momento es que nosotros debemos continuar, debemos seguir pidiéndole al Señor la pasión, el ánimo que nosotros debemos tener por los que están perdidos, por aquellos que necesitan del Evangelio. Debemos orar para que nos dé el valor y la habilidad de hablar en el momento preciso, en las circunstancias que nos hace dar la oportunidad de proveer esas buenas noticias de salvación. Pidiéndole también al Señor que nos dé la sabiduría para hacer más discípulos, para enseñar no solamente con las enseñanzas de las palabras, sino también con el demostrar nuestra fe y el demostrar nuestro modo de vida. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de propagar el mensaje. Cuando hay más información, cuando hay más acceso a la información, pareciera ser más fácil de propagar la información o propagar el mensaje de Cristo. Pero es por esa razón que el mundo ha seguido de como está. Muchos deciden no obedecer porque no quieren poner su vida ni hacer ese compromiso de querer transformar su vida por temor a ser rechazado, por temor a no hacerlo correctamente, por temor o desconfianza o menosprecio de que ellos no son valorados por Dios para transformar su vida o para que sean perdonados. También vemos que hay muchas veces personas se desaniman o
o no quieren obedecer porque no les va de acuerdo a su sentimiento, a cómo se sienten, a cómo piensan, o incluso por la presión de su familia, deciden no obedecer. Pero nuestra responsabilidad es continuar proveyendo esos ejemplos, dando a entender de que la voluntad de Dios está dada en las Escrituras y dar las herramientas y practicar los 4 componentes que acabamos de ver acerca de la Gran Comisión. Para cuando decido hacer las clases o las herramientas que uso para poder hacer mis clases o dedicar tiempo para hacer mis lecturas bíblicas, tengo un par de herramientas que utilizo muy seguido. Y pensé también en compartirlas. Los hermanos en la calle 9 se las compartí la semana pasada también. Y es que hay en línea, en internet, hay muchas opciones disponibles gratis que pueden ser beneficiosas para compartir el evangelio, para producir herramientas o materiales que sean beneficiosos para facilitar el evangelismo, diseñar clases, hacer predicaciones o sermones. Así que hay muchas, hoy en día con los teléfonos celulares inteligentes se pueden encontrar aplicaciones como vemos el evangelismo y cómo evangelizar. Esa es una aplicación gratis que tiene diferentes recursos de libros, de referencias, de comentarios que pueden utilizarse para crear clases, crear documentación que puede servir de referencia. Eso lo he usado un par de veces exclusivamente para el evangelismo, pero mi herramienta favorita es la que uso, es BibleHub.com. Esta herramienta es muy adecuada para muchas cosas. Está accesible en Latinoamérica y en Sudamérica en español. Tiene gran cantidad de referencias, de comentarios, tiene diccionarios bíblicos, tiene mapas e imágenes de mapas de todo lo que describe acerca de la iglesia, de las experiencias y las historias que vemos en la iglesia desde el Antiguo Testamento, el trayecto y la travesía del éxodo de Israel a través de Egipto hasta la tierra de Canaán, hasta los mapas que podemos ver de las misiones que Pablo hizo en su tiempo. Así que el BibleHub.com les puede dar gran referencia de incluso cómo ir en los vocablos del origen griego o los vocablos del origen hebreo, a cómo ver literalmente qué significa cada una de esas expresiones del hebreo del Antiguo Testamento, así como el griego en las escrituras del Nuevo Testamento y verlo en paralelo. Así que, hermanos, esta es la última parte de la clase. Espero que les haya dado algún punto de referencia y haya servido para edificación. Gracias por la atención, hermanos, y que Dios me lo bendiga. Gracias por la oportunidad también. Gracias, hermano Samuel. Vamos a cantar Hoy yo quiero andar con Cristo. 256. Oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un ayudante fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que la verdad.
Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un ayudante fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz. Dejar el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación y es mi única esperanza, cosa eterna, gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un ayudante fiel. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Eh, Qué bonito es ayudar a Dios, servir a Dios. Y Pablo dice, somos todos compañeros, ¿verdad? Colaboradores con Dios. Hermanos, tengo la última oración. Si hay peticiones, este es el momento y agradecemos grandemente a nuestro hermano Manuel por la presentación. Claro que sí, muchas gracias a todos por la oportunidad. Fue un honor el poderlo presentar. Gracias. Y si había comentarios, todavía se puede hacer alguno. O preguntas. También, sí, claro que sí. Preguntas o comentarios. Está claro, hermano. Muchas gracias, Amén. hermanos. Ha sido un gusto conocerle a través de este medio también. Gracias, hermano. Amén. Amén. Entonces procedemos a la última oración. Hermanos, Sí, diga, hermanito. sí, yo quiero continuar pidiendo en oración por una hermana de la Amén. iglesia. Ella pues Amén. no ha estado asistente 100 va, pero está pasando por una situación muy crítica. Amén. Kenia Sánchez se llama ella. Ujú. Muy bien, muy bien. La hermana Sánchez. Hermanos, buenas noches. Solo pidiendo oración por una actividad que tendremos dentro de 8 días. Tenemos una jornada médica aquí en el local de la iglesia. Oramos Amén. para que esa actividad salga bien, que no hagan ni todos salga bien y que mucha gente pueda ser beneficiada con una atención médica y también su medicina. Amén. Bueno, hermanos, acá de parte de nosotros muy agradecidos de que Dios nos ha dado la oportunidad. Y aquí yo creo que yo pensaba que los tenía ustedes aquí en pantalla y me podían ver, pero veo que tengo que cambiar. Un momento, hermano. Cambio aquí. Ok. Muy bien, creo que ahora sí me pueden ver. Eh, Estamos muy agradecidos que Dios, después de 14 horas, pues nos dio un viaje muy tranquilo. Y pues acción de gracias por eso. ¿Alguien más, hermanos? Si no, procedemos. Amén. El último comentario es que en el chat subí la información de la clase que se dio para referencia de aquellos que gusten. También está la información acerca de la Amén. herramienta. Amén, hermanito. Si me mandas al email tu clase también con el PowerPoint, sería algo bueno. Queremos conservar las clases y hacer un Muy bien. registro de eso. Claro que Muy sí. bien. Muy bien, hermanos. Entonces procedemos. Oremos. Amado Dios, grande y maravilloso, te agradecemos enormemente tu amor, bondad, tu misericordia.
y sobre todo, Dios, el gran privilegio que nos has dado a cada uno de nosotros, de ser llamados hijos tuyos, de recibir a través de Cristo Jesús grandes responsabilidades, Señor. Con los privilegios vienen las responsabilidades. Te rogamos, Dios, que avives ese deseo en nosotros, tanto en nuestra mente como en el corazón, de compartir el evangelio, compartir todo lo que tu Hijo amado, Dios, ha hecho por nosotros. Que podamos ser testigos, ya sea en palabra o en hecho, de la transformación, Señor, que Cristo da, de la esperanza que tenemos en Él. Y también, Dios, de esa paz, esa reconciliación que tenemos contigo, Dios, a través de lo que Él hizo allí en la cruz y la resurrección, que también nos da la oportunidad de disfrutar de la vida eterna. Señor, agradecemos por este tiempo, le agradecemos por la enseñanza de nuestro hermano Manuel, de la Gran Comisión, le agradecemos por cada hermano que ha participado, Señor, cantos, oraciones. Y ahora, Dios, venimos humildemente reconociendo que usted es soberano sobre todas las cosas y que sus hijos también lo necesitan. Sus hijos también claman por usted. Nuestro hermano Juan nos ha puesto a una hermana de la congregación que, si bien es cierto, como él nos explica, no ha estado constante al 100. Usted conoce su situación y ella está necesitada de que usted intervenga, que le ayude, que le sane la situación que está. Usted conoce los detalles, bendígala, ayúdela y afirme su fe, porque a veces sucede en nosotros que estamos bien intencionados cuando todo anda bien, pero a veces se nos olvida cuando las cosas andan mejor y no somos tan agradecidos a veces. El hermano Simeón nos habla de una petición que él tiene prontamente. Esta semana que viene va a empezar la gira médica con hermanos norteamericanos que van a estar visitando Chimaltenango. La iglesia contenta, la iglesia organizándose, la iglesia participando. Le pedimos sabiduría al hermano Simeón, que tiene que hacer muchas cosas, él participando tanto en la organización de este evento, como también las responsabilidades que implica la iglesia ayudando en todas estas actividades. Y le pedimos que los hermanos lleguen con bien, sin problemas, y que ellos puedan hacer la obra que han puesto en su corazón hacer y los planes se han hecho para eso, para ello. Le pedimos bendición sobre la congregación, sobre el hermano y sobre todo aquel que entre en contacto, que pueda ser alcanzado con el mensaje de bondad y el mensaje de amor y el mensaje de salvación. Padre, también pedimos o le damos gracias acá a la familia Otero por la bondad de habernos cuidado todo el trayecto de Mount Pleasant aquí a Boulder, Colorado, y le pedimos que nos lleve con bien el domingo que vamos en retorno. Padre, pedimos por cualquier hermano en esta reunión que no tuvo la oportunidad de decirnos que tenía una petición o quería guardarla en su corazón, pero está clamándole. Le pedimos, Dios, que bendiga a nuestros hermanos mayores, como el hermano César, el hermano Abel, que les dé fortaleza, les dé la capacidad de seguir luchando, seguir adelante, Señor, a pesar de los retos. Asimismo, le pedimos mucha bendición sobre nuestro hermano Manuel, sobre su familia, su esposa, sus hijos, y agradecemos grandemente que usted le ha permitido a él enseñarnos, Señor. Ya es la segunda enseñanza que recibimos, tanto en la congregación como a través del foro, y le pedimos, Dios, que lo siga bendiciendo a él, lo siga animando y lo siga fortaleciendo. Igualmente, a cada hermano que está aquí presente, le pedimos que lo anime, que lo fortalezca, que nos bendiga, Dios. Por los hermanos que puedan estar desanimados, anímelos, Padre. Dele el poder de seguir adelante, que el Espíritu Santo que está en ellos siga fortaleciendo su fe, siga alimentándolos y también dándole ese confort
que la palabra promete. Gracias, Dios, por todo. Perdone nuestros pecados. Ayúdenos a seguir adelante, Señor. Se lo pedimos de todo corazón. En el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Y a Manuel le agradecemos de todo corazón, mi hermano, por estar aquí.